Queremos mantener viva esta memoria, sobre todo en positivo, para fortalecer nuestro compromiso con los derechos humanos. Por eso, con esta muestra, queremos hacer un repaso a los 14 bombardeos que sufrió Getxo en el transcurso de la Guerra Civil. Para hacerlo, hemos reunido una documentación gráfica exhaustiva, formada por fotografías, carteles, mapas, pasquines, así como documentos sonoros y materiales de guerra que aluden al sufrimiento y los efectos de los bombardeos que vivieron tantas y tantas personas. Además de recordar a las víctimas, queremos poner en valor y reconocer a quienes lucharon en defensa de la libertad y la democracia. Rescatar la memoria democrática supone recordar el esfuerzo por construir y defender, aún en las peores circunstancias, una sociedad basada en la defensa de los derechos humanos, la paz y la libertad. Mucho miedo, sí. Cuando te veías los aviones y luego ese ruido de... y parece que les tenías encima. Les tenías encima. Y iban todos para la galea, ¿eh? Ah, iban para la galea. Iban derechos hacia la galea. Ahora, allí yo no sé si tiraron bombas, porque nosotros ya estábamos en el refugio. Pero el refugio, ya te digo, una tubería larga. Y me acuerdo qué color era la tubería. Era roja. La tubería roja. Pero una tubería muy, muy hermosa, bueno, tenía que ser hermosa. Para entrar, claro. Para entrar, sí, muy hermosa era. Y esa tubería iba directamente de las Uves al puerto.